Hola, mi nombre es Juan Carlos Muria Tarazón, soy profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo vamos a hablar del Espacio Europeo de Datos de Salud. Un espacio europeo que se aprobó este reglamento el 21 de enero de 2025. En este vídeo, pues, vamos a conocer los objetivos principales del Espacio Europeo de Salud, identificaremos las características principales de dichos datos de salud y comprenderemos las diferencias entre uso primario y uso secundario. Veremos también un poco los plazos de aplicación de este reglamento. Bien, ¿y cuáles son los objetivos de la creación del Espacio Europeo de Datos de Salud? Bueno, en principio, el objetivo principal es el que aparece aquí, de mejorar el acceso a nuestros datos de salud y el control de estos por parte de los pacientes, pero por parte también de los Estados miembros, optimizar también el uso secundario, que consiste pues, en el uso de fines de investigación, innovación, formulación de políticas o incluso pues, estar preparado para futuras pandemias. Y todo esto se orquesta en torno a una plataforma central de interoperabilidad que se llama misalud.ue o myhealth.ue en el caso de países de habla inglesa. Bien, se organiza en torno a unos principios FAIR que se llaman de los datos de salud que se mencionan un par de veces a lo largo del reglamento. Los datos de salud deben ser fáciles de encontrar, deben ser accesibles también, deben ser capaces los sistemas que manejan estos datos de interoperar con otros sistemas y compartir esa información y deben ser capaces también, estos datos deben poder reutilizarse, puesto que el paciente puede acudir varias veces a interactuar con el sistema o incluso puede desplazarse, puede acceder a otros niveles asistenciales y estos niveles asistenciales deben ser capaces de reutilizar la información generada. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de información digital, de datos en un formato digital y esto tiene una serie de características. Lo primero es que podemos compartir esos datos sin que se deterioren, que el valor de estos datos se incrementa con el uso, porque al final estamos hablando de datos que vamos a necesitar para asistir al paciente, para prestarle asistencia sanitaria y también para investigar, etcétera. Por tanto, contra más podamos utilizarlos, siempre dentro del marco legal y de privacidad, pues mucho mejor. El valor de estos datos se incrementa cuando se combina con otros. Por ejemplo, imaginemos la combinación de estos datos con datos sociales, con datos económicos, datos de todo tipo, datos genómicos, etcétera. Pues todo esto aumenta el valor de estos datos. Y por último, su valor se decrementa con el tiempo, es decir, si el paciente, contra más tardemos en atenderle, contra más tardemos en aplicar esos datos que tenemos de él, pues peor, es previsible que sea peor para el curso de su enfermedad. El reglamento, como cualquier reglamento, establece unas obligaciones para los prestadores de servicios de salud, para los proveedores de historia clínica electrónica, para la gente que investiga, que va a explotar estos datos para ese uso secundario, para investigación, y las autoridades nacionales, donde les hace el planteamiento de que deben tener unos mecanismos de control de esa información para los accesos, etcétera. Deben existir unos nodos centrales que van a intercomunicar con el resto de Estados miembros y, bueno, pues respecto al uso primario y al uso secundario, pues también se establecen una serie de requisitos, pues en general, pues de privacidad, de seguridad, etcétera, que es necesario cumplir. ¿Pero qué es un sistema de HCE? ¿Qué es un sistema de historia clínica electrónica? Como hemos comentado hace un momento. Bueno, pues el Reglamento Europeo del Espacio Europeo de Datos de Salud da una definición, que es la que tenemos aquí. Básicamente son software, sistemas de información que permiten almacenar, intermediar, exportar, importar, convertir, editar o visualizar los datos de salud electrónicos personales de los pacientes, con objetivos en principio pues de diagnóstico, de tratamiento de dichos pacientes. Y bueno, pues los requisitos
que deben cumplir estos sistemas HCE, estos sistemas de historia clínica electrónica, figuran en el anexo 2 del reglamento y en el anexo 3, donde figura una serie de documentación técnica que los fabricantes deben proporcionar en la entrega del producto. Requisitos de interoperabilidad, requisitos de seguridad, etc. El reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud habla también de unas categorías, lo que llama en el artículo 14, unas categorías prioritarias de datos de salud. Y esas categorías prioritarias son las que tenemos aquí. Por un lado, la historia clínica resumida, la historia clínica de salud del paciente, la receta electrónica y la dispensación de los medicamentos, los tratamientos en la farmacia, el estudio de diagnóstico de imagen y informes asociados, resultados de pruebas diagnósticas, tanto una analítica de sangre a un análisis genómico, por ejemplo, y los informes de alta hospitalaria. Estas son las categorías que dice el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud que deben recogerse en ese espacio. Luego, lo que dice el reglamento también da un periodo de vacatio legis, que luego comentaremos, donde identifica pues estos tres primeros grupos de información. Será obligatorio para los fabricantes de HCE cumplir el reglamento del Espacio Europeo de Salud a los 4 años de la publicación del reglamento. Y para los otros tres, para estudios de diagnóstico, resultados de pruebas diagnósticas, informes de alta, pues a partir de los 6 años de publicación del reglamento. Bien, en resumen, tenemos un reglamento europeo que rige cuáles son los mecanismos y el marco legal, el marco técnico también para el uso primario y secundario de los datos de salud, el uso primario en el capítulo 2, el uso secundario en el capítulo 4, afecta especialmente a los fabricantes de productos HCE, de historia clínica electrónica y aplicaciones de bienestar, y los requisitos los podemos ver en el capítulo 3, pero también en los anexos 2 y 3 del reglamento. Define unos mecanismos de gobernanza y coordinación europea, como es la creación de un Consejo Europeo para el Espacio Europeo de Datos de Salud y una serie de nodos o de mecanismos nacionales, representación nacional que participan en ese Consejo, y establece una serie de disposiciones varias y una aplicación diferida, que es la que comentaba antes. En concreto, este reglamento, una vez publicado en el Boletín de la Unión Europea, da un periodo de vacatio legis de 2 años, es decir, su aplicación obligatoria entrará en vigor a los 2 años de la publicación y, pues luego hay ciertas peculiaridades, como comentaba en el caso de los fabricantes de productos HCE, pues de 4 años para un conjunto de datos y 6 años para otro conjunto de datos. Así pues, lo que tenemos en definitiva es un mecanismo actual muy completo y que además vamos a tener que cumplir sí o sí para todo el sector salud, el sector de fabricantes de historia clínica electrónica y otras aplicaciones de salud. Así que, pues esto es todo, el resumen que hemos querido hacer, y ahora pues debemos pensar si estamos preparados para aplicarlo. Gracias.